Continuando con los aprendizajes de la reacción en cadena de la polimerasa, en este video pues vamos a aprender cómo realizar los cálculos de cada uno de los componentes que requerimos para la PCR en el laboratorio. Continuando con los aprendizajes de PCR, en esta ocasión pues vamos a hablar sobre los cálculos, o sea, cómo podemos determinar las cantidades de cada uno de los componentes que requerimos para montar una PCR en el laboratorio. En la primera columna pues tenemos los componentes, los nucleótidos, buffer, primers, forward y reverse. Recordemos que los primers en este caso sería una PCR convencional en donde solo requerimos un par de primers. Esto puede variar en los casos de multiplex PCR en donde se pueden requerir 2, 3 o 4 pares de primers. Cloruro de magnesio, la polimerasa, que en este caso sería la TAC polimerasa, el agua, el ADN y el total. Este total está referido al volumen total de PCR que nosotros vamos a realizar. En este ejemplo serían 25 microlitros, pero recordemos que podemos montar volúmenes menores como de 20 microlitros o 15 microlitros o volúmenes superiores como 100 microlitros. Esto depende, por supuesto, del objetivo de la PCR en el laboratorio y la cantidad que requerimos de la misma. Entonces, tenemos que también conocer el stock, es decir, la concentración a la cual están preparados cada uno de los componentes de PCR. En este caso, por ejemplo, los de NTPs, el stock está a 1 milimolar, el buffer es de 5X, los primers están a 10 micromolar, el magnesio a 25 milimolar. Aquí es importante también considerar la concentración del magnesio porque podemos tener reactivos que tengan el magnesio a 50 milimolar. La TAC polimerasa, la concentración sería 5 unidades por microlitro. Y el ADN, pues podemos tener un rango entre 100 y 250. La concentración final está referida a la concentración final que yo requiero de cada uno de los componentes en mi PCR. Es decir, los DNTP los requiero a 0.1, el buffer a 1X, los primer a 0.2 micromolar, el magnesio lo requiero a 1.5. Recordemos que esto también puede variar dependiendo de la secuencia y los primers que estamos trabajando. Pueden haber unos que funcionen a 2 milimolar de magnesio o a 2.5 milimolar de magnesio. La TAC la requiero a 1 unidad y del ADN voy a requerir 1 microgramo. Entonces, para calcular el factor de dilución que estoy trabajando, simplemente voy a dividir 1 entre 0.1 y esto me da 10. Es decir, este es el factor de dilución que yo estoy realizando a partir del stock. En el caso del buffer sería 5 entre 1 me da 5, los primers 10 entre 0.2 me da 50 y el magnesio 25 entre 1.5 me da 16.66. Una vez que yo establezco mi factor de dilución, voy a tomar en cuenta la cantidad de volumen final que estoy trabajando en mi PCR. Si trabajo con 25 microlitros, divido 25 entre 10 y esto me da 2.5. Es decir, yo requiero de mi solución de DNTP 2.5 microlitros. Si divido 25 entre 5 me da 5, es decir, yo requiero 5 microlitros del buffer, de la TAC polimerasa. Si divido 25 entre 50 es 0.5, es decir, yo requiero 0.5 microlitros de mi stock de primers. Y si divido 25 entre 16.6 me da 1.5, es decir, de mi stock de 25 milimolar de magnesio yo necesito 1.5 microlitros. En el caso de la TAC vamos a agregar 0.5 microlitros y en el caso del agua va a ser la diferencia, es decir, yo sumo todos estos componentes, ¿verdad? Y la diferencia sería 13.5 para completar 24 microlitros. ¿Por qué 24 microlitros si nuestra PCR es de 25? Pues porque los 25 microlitros van a ser completados con 1 microlitro del ADN de la muestra. Entonces, cada uno de los tubitos yo le voy a colocar su microlitro de ADN dependiendo de la muestra a la que corresponde. Pero este total me tiene que dar a mí 24 microlitros. Por tanto, la diferencia va a ser el agua. Esta agua también va a disminuir en el caso, por ejemplo, de multiplex PCR si yo aumento el número de primers. Entonces, si aumento el número de primers, el agua me va a dar mucha menor cantidad. Ahora bien, en el ejemplo que tenemos, esto es lo que corresponde a un tubo de PCR, pero yo necesito montar 13 tubos, es decir, 11 de muestra más el control positivo y el control negativo me daría un total de 13. Entonces simplemente multiplico 2.5 por 13 me da 32.5, 5 por 13, 65 y así sucesivamente voy a hacer el cálculo para cada uno de los componentes. El ADN, por supuesto, no va a entrar en este cálculo
Por tanto, al yo tener 312 como la suma de todos los componentes, 312 lo divido entre 13 tubos y me tiene que dar 24 microlitros. 24 microlitros es lo que yo voy a agregar en cada uno de los tubos y finalmente completo el volumen de 25 con 1 microlitro de ADN. Otra forma de realizar PCR en el laboratorio, ¿verdad?, es utilizando la Master 2X. Esta Master 2X es una solución que tiene la característica pues, de tener todos los componentes de PCR, como los DNTPs, el buffer, cloruro de magnesio. Entonces es una forma más fácil de trabajar porque no tendríamos que hacer todos los cálculos de cada uno de los componentes de manera individual. Solo requerimos de primers, de master, agua y nuestro ADN. En este caso de la Master 2X, en el ejemplo que les estoy colocando, pues la Master 2X viene a 1.5 de cloruro de magnesio. Si requerimos de un primer que funciona a concentraciones mayores, nosotros tenemos que agregar adicionalmente el cloruro de magnesio. Entonces, en este ejemplo, pues tenemos la concentración del stock, tanto de los primers como de la Master. Hacemos el mismo procedimiento, o sea, dividimos el stock entre la concentración final y esto nos da el factor de dilución. Aquí dividimos 25 microlitros entre cada uno de los factores de dilución para que nos dé la cantidad total que requerimos en nuestro tubo. Y finalmente, pues vamos a sacar los cálculos para 13 tubos, al igual que lo hicimos anteriormente. O sea, evidentemente, recordemos que tenemos que estar pendientes del número de tubos que estamos montando, del volumen final de la PCR y de la concentración de magnesio con la que estamos trabajando. Ahora bien, si hablamos de las concentraciones de magnesio, pues ya dijimos que estas concentraciones pueden variar. Yo puedo tener primer que funcionan a 1.5, así como puedo tener primer que funcionan a 2. Entonces, todos estos cálculos son realizados para un stock de 25 milimolar. También esto puede variar. Podemos trabajar en el laboratorio con soluciones stock de 50 milimolar de magnesio. Entonces, aquí, para 25 milimolar de magnesio, si nuestro primer funciona a 1.5 y queremos una PCR de 25 microlitros, pues yo necesito 1.5. Si por el contrario, mi primer funciona a 2, entonces, para 2 y un volumen final de 25 microlitros, yo requiero 2 microlitros. Entonces, de esa forma, nosotros podemos establecer la cantidad de magnesio que requerimos para nuestra PCR. Entonces, nos quedamos con este ejemplo en donde a partir de una solución stock de 25 milimolar, yo necesito que mi PCR tenga 2 milimolar de magnesio. Entonces, para 25 microlitros requiero estos 2. Ahora bien, tomando en consideración lo que les dije y retomando nuevamente la misma tablita que ya vimos cómo se calculaba, en este caso nuestra Master 2X está a 1.5 de magnesio y requeríamos, ¿verdad?, para una concentración de 25 milimolar, imaginemos que el primer requiere de 2 milimolar de magnesio, entonces nuestra Master ya tiene 1.5. ¿Sí? Entonces, necesitamos agregar adicionalmente, a partir de esta solución de 25 milimolar, necesitamos agregar 0.5 para poder tener la concentración de 2 milimolar de magnesio que requerimos en nuestro tubo. Entonces, simplemente al agregar esto, pues nuestra solución va a estar a 2 milimolar de magnesio. Entonces, es una forma fácil y rápida de nosotros trabajar con máster de 1.5 y poder agregar adicionalmente magnesio para incrementar la concentración en nuestra PCR. Entonces, pues hasta aquí lo que se refiere a los cálculos de PCR y espero pues que haya sido de utilidad para todos.